Bueno, estamos en Lucas capítulo 1, versículos 5 al 14. El título del sermón es El cumplimiento de la promesa. El cumplimiento de la promesa, parte 1, porque nos va a llevar varias sesiones. Es más, podría titular todo el Evangelio de Lucas como el cumplimiento de la promesa. Pero hoy día va a ser la parte 1. Escucha lo que dice el versículo 5 al 14. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento. Bueno, hermanos, la semana pasada hemos comenzado la exposición del Evangelio de Lucas, y hemos comenzado algo que va a durar bastante tiempo, yo creo unos 3 años aproximadamente. Y hemos visto el prólogo, hemos visto la primera sección del versículo 1 hasta el versículo 4, donde Lucas se presenta como un historiador, donde Lucas se presenta como un meticuloso investigador. Lucas conocía a los apóstoles, sabía lo que había ocurrido, había presenciado ciertas cosas acerca de la vida de los apóstoles, por eso él también escribe Hechos de los Apóstoles. Él había investigado de tal manera que, como hemos visto la semana pasada, posiblemente él tuvo entrevistas con personas incluso quizás como María y testigos oculares de todo lo que había sucedido en la época de la primera venida de Jesucristo. Sabemos de que Lucas también era discípulo del apóstol Pablo, y ahora aquí este es un punto importante porque la semana pasada he querido recalcar también esto, y es de que Lucas, a pesar de haber sido un discípulo del apóstol Pablo, Lucas estuvo dispuesto a investigar todo lo que el apóstol Pablo le había enseñado, le había predicado. Y eso, hermanos, como hemos visto la semana pasada, es algo que debe llamar nuestra atención, porque la religión en la que nosotros creemos es una religión que está dispuesta a ser investigada, está dispuesta al escrutinio, a pasar el escrutinio del hombre, y siempre lo hace. Y siempre lo va a terminar venciendo cualquier duda y cualquier cuestionamiento que se haga a la veracidad. Y Lucas es lo que hace, él investiga con la intención de poner en orden todas las cosas. Ahora, no creo específicamente de que es porque esto haya hecho Lucas porque haya tenido dudas sobre la veracidad de todo lo que Pablo le haya enseñado, sino porque él, como nos expresó en los primeros versículos, tenía el afán de poner las cosas en orden. Poner las cosas en orden de todo lo que había sucedido, para así poder presentar esta historia a un hombre que Lucas lo mencionó como Lucas lo llamó el excelentísimo Teófilo. Alguien al cual Lucas quizás quería evangelizar, quizás hemos dicho la semana pasada, Teófilo era un cristiano, por lo cual Lucas quería afirmarlo en la fe. También existe la opción de que Teófilo no haya sido un cristiano, por lo cual Lucas quiere guiarlo hacia la verdad, como hemos visto el anterior domingo, guiarlo hacia la fe en Jesucristo. Y entonces le escribe este evangelio para presentarle un relato histórico del Mesías esperado durante todo el Antiguo Testamento. El Mesías esperado por milenios había llegado, y Lucas va a comenzar su narración mostrándonos el inicio de la llegada del Mesías. La semana pasada no les he relatado algo que creo que era un detalle importante, y es ¿qué significa el nombre Teófilo? Teófilo significa amado de Dios. Teófilo significa amado de Dios. Y realmente Dios le mostró amor a este hombre Teófilo al utilizar a Lucas para enviarle el evangelio, que sería uno de los fundamentos de la iglesia.
de la iglesia que Cristo mismo fundaría. Y Dios mostró ese amor hacia Teófilo, pero al mismo tiempo, sinceramente, todos somos en cierta forma en este lugar como Teófilo, amados de Dios. Él nos está mostrando su amor en este momento al dejarnos estudiar y profundizar este evangelio. Y es esta la forma en la cual Lucas comenzó su evangelio. Y hoy día vamos a enfocar nuestro texto en cómo Lucas va a poner las cosas en orden. Y Lucas nos va a mostrar de que realmente va a cumplir lo que nos dijo en el prólogo. Él dijo que iba a poner las cosas en orden y lo va a hacer. Es por eso que la historia del Mesías en el evangelio de Lucas comienza con la historia de Juan el Bautista. Ahora, hermanos, aquí tengo que recalcar algo, y este es el motivo del título del sermón el día de hoy, que es el cumplimiento de la promesa. Lucas va a empezar a relatar el cumplimiento de la promesa. ¿Qué promesa? ¿Qué promesa Dios había hecho? ¿Qué pacto Dios había hecho con el hombre? Génesis 3, versículo 15, Dios prometió: inmediatamente el hombre pecó, me enviar un Salvador, enviar a alguien que destruya a la serpiente y solucione el problema del pecado. Y nosotros y todo el Antiguo Testamento, como estamos viendo en el panorama general que nos está dando el pastor José, todo el Antiguo Testamento se trata acerca de Cristo. En todas partes podemos ver a Cristo. Y todo el Antiguo Testamento relata, en cierta manera, se trata de quién es aquel que va a destruir a la serpiente, quién es aquel que va a solucionar el problema del pecado, quién es aquel que nos va a salvar, quién es aquel que Dios ha prometido. Y nosotros, comenzando este evangelio de Lucas, lo que vamos a ver es que Dios va a cumplir esa promesa. Dios va a cumplir esa promesa. En una época de mucho alboroto, de mucha confusión, de muchos problemas dentro del pueblo judío, dentro del mundo de aquella época, Dios no se había olvidado su promesa y Él la iba a cumplir. Y en el Antiguo Testamento nos topamos que el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, nos relata de que antes de que llegue el Mesías esperado, el Mesías prometido, primero tenía que llegar alguien. Tenía que llegar Juan el Bautista. Y acabamos de leer eso en Malaquías capítulo 3, versículo 1, donde se habla de que Él enviaría un mensajero para preparar el camino para el Mesías. Y entonces Lucas, siendo un buen historiador, va a poner las cosas en orden y nos va a relatar las cosas como sucedieron en orden cronológico. Y lo primero que debía suceder para mostrar que Jesucristo realmente era el Mesías era el cumplimiento de lo que Malaquías dijo en el Antiguo Testamento, una referencia a Juan el Bautista, alguien que prepararía el camino delante de él. Ahora, aquí nos encontramos con un dato que es muy importante para nosotros, hermanos. Pues el cristianismo no nació como una religión nueva, ¿sí? Nosotros no creemos de que sigamos una religión nueva. Nosotros creemos más bien de que somos el cumplimiento de lo que se le prometió al judaísmo histórico, al judaísmo del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento los apóstoles no tendrían el afán de fundar una nueva religión. Para nada, es por eso que los vamos a ver a los apóstoles una y otra vez en el libro de Hechos cuando podamos estudiarlo, estar en las sinagogas, ir al templo, debatir con los judíos, porque en el concepto que ellos tenían, en el entendimiento que ellos tenían del Antiguo Testamento, lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, ellos lo habían entendido como el cumplimiento de todo lo que el Antiguo Testamento decía. No se separaron de la religión como si fuera una religión diferente a la judía, sino que más bien creyeron de que eran el cumplimiento de lo que Dios le había prometido a Abraham, de lo que Dios le había prometido a Sem, de lo que Dios le había prometido a Jacob, a Isaac, de lo que Dios le había prometido a David, de lo que Dios había profetizado a través de Isaías, de Jeremías y de Malaquías, como he mencionado el día de hoy. Es por esto que los apóstoles, para predicar a Cristo, ¿qué es lo que iban a hacer? Utilizar el Antiguo Testamento. Eso es lo que iban a hacer. Hechos capítulo 17, el apóstol Pablo se nos menciona de que él estaba debatiendo y discutiendo con judíos, utilizando ¿qué? Las Escrituras. Las Escrituras. Incluso Jesucristo haría lo mismo. Y eso lo vamos a ver en unos años en Lucas capítulo 24. Cuando Jesucristo en el camino a Emaús se tope con unos discípulos suyos y él les enseña a través de Moisés, de los salmos y los profetas quién era él. Porque el Antiguo Testamento es el que nos prometía quién es Cristo. Y nosotros creemos en el Nuevo Testamento de que el cristianismo es el cumplimiento de la salvación que Dios prometió desde el libro de Génesis.
Es el cumplimiento de la salvación que Dios prometió y que una y otra vez repitió esta promesa a través de siglos y milenios, a través de los profetas y todos los libros que tenemos en el Antiguo Testamento. Es por eso que en esta sección todo comienza con Juan el Bautista, porque si Cristo realmente era el Mesías, si Cristo realmente era el Salvador que estaban esperando, entonces debía llegar alguien que prepare el camino para Él. Y ahora, hermanos, esto tiene también a ustedes que evitarles el error que muchos han cometido, y es despreciar el Antiguo Testamento. Comenzando el Nuevo Testamento nos vamos a topar con que se está cumpliendo el Antiguo Testamento. Muchos en nuestra época, lamentablemente, incluso dentro de las filas del cristianismo protestante, supuestamente, rechazan el Antiguo Testamento como algo que ya no tiene relevancia, como algo antiguo, viejo, pasado, como algo que ya no tiene relevancia para nosotros. Pero la realidad es de que el Nuevo Testamento está fundamentado en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento está fundamentado en el Antiguo Testamento. Es por eso que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento más de 300 referencias directas al Antiguo Testamento. Un autor dijo: en el Antiguo Testamento se nos dice quién vendría, Cristo, y en el Nuevo Testamento se nos dice ya vino. Otro autor conocido en nuestra época, al tener un debate con un judío, le dijo esto: yo no podría entender el Nuevo Testamento si no fuera por el Antiguo Testamento. Es por eso que Lucas lo que va a hacer en esta sección es mostrarnos eso. Dirigido por el Espíritu Santo nos va a mostrar la unidad que tiene el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento y cómo se están cumpliendo las promesas que Dios le había dado al pueblo de Israel. Prueba de esto, como ya he mencionado, es la llegada de Juan el Bautista. Es la llegada de Juan el Bautista. Pues esta era una de las profecías, entre muchas otras, entre cientos de profecías que se iban a cumplir. Esta es una que debía cumplirse antes de que llegue Jesucristo. E incluso Jesucristo mismo utilizó a Juan el Bautista como una evidencia de que él realmente era el Hijo de Dios, era el Mesías. En Juan capítulo 5, versículo 33, Jesucristo los confrontó a los judíos y les recordó en realidad de que ellos habían enviado mensajeros a Juan el Bautista, porque ellos sabían que Juan el Bautista era un profeta y que Juan el Bautista había dado testimonio de la verdad. Por eso en el Evangelio de Juan nos topamos con que Juan el Bautista inmediatamente ve a Cristo. ¿Qué es lo que dijo? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está el cumplimiento de la promesa, ahí está quien va a salvarnos, ahí está quien va a cargar nuestros pecados. El Nuevo Testamento presenta a Juan el Bautista como el cumplimiento de la promesa, el inicio del cumplimiento de la promesa que Dios había hecho. Y es por eso que los evangelios, si bien no nos van a contar todo acerca de Juan el Bautista, sí van a recalcar las partes que nos interesan respecto al ministerio y su conexión con Cristo. Ahora, con todo este contexto, vayamos al texto que nos toca el día de hoy. Desde el versículo 5 hasta el versículo 14 vamos a dividir el estudio en 3 partes. Hoy día no vamos a poder ver todas las partes, pero déjenme dárselas para que ya tengan más o menos lo que vamos a ir viendo las siguientes semanas. Hoy día vamos a ver, y en este texto, desde el versículo 5 al 14, vamos a ver el contexto histórico en el que se encontraban, los personajes que Lucas nos va a presentar, y también vamos a ver desde el versículo 11 al 14 el inicio del cumplimiento de la promesa. Así que dicho esto, podemos entrar al primer punto del día de hoy, es el contexto histórico. Escucha lo que dice el versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea. Esto, hermanos, es lo que hace un buen historiador como Lucas, el más grande historiador, sinceramente, de la era antigua. Esto es lo que hace un buen historiador. No solamente te dice qué pasó, sino te dice cuándo pasó. E incluso, como vamos a ver más adelante, Lucas nos está diciendo también dónde pasó. Y como va a hacer referencia muchas veces en el libro de Hechos, sobre todo, incluso nos va a relatar muy claramente cómo pasó. Entonces no solo nos va a decir qué pasó, sino nos va a decir cuándo pasó. La historia. Como un buen historiador nos está mostrando cuándo pasaron los hechos, dónde pasaron, qué es lo que estaba sucediendo, y nos da bastante información si logramos estudiar y comprender a qué es a lo que Lucas se refiere y por qué es que nos menciona, por ejemplo, a un personaje como Herodes. Y eso, hermanos, es importante, no por nada también se va a relatar en otro de los evangelios.
¿Quién era Herodes y por qué será importante para la historia de Lucas? En el Nuevo Testamento hay 4 posibles Herodes, con los cuales quizás algunos de ustedes han confundido a este Herodes. Existe en el Nuevo Testamento un hombre conocido como Herodes el Grande, otro llamado Herodes Antifaz. También nos encontramos con otro Herodes Agripa I y también Herodes Agripa II, segundo, primero y segundo. Ahora, todos estos no solamente por si acaso son mencionados en el Nuevo Testamento, sino también son mencionados por historiadores extrabíblicos. Estos no son personajes inventados, estos no son mitos, leyendas, son personajes históricos. Y específicamente con el Herodes con el que nos encontramos en nuestro pasaje es el que es conocido como Herodes el Grande. Herodes el Grande. Herodes Antifaz era su hijo. Herodes Agripa I, Herodes Agripa II eran Herodes que vinieron posteriormente. Es más, a este Herodes el Grande se lo reconoce como el fundador del gobierno herodiano, como se los conoce a los posteriores Herodes. Y ahora esto, hermanos, nos muestra un poco de cuál era la situación judía. ¿Cuál era la situación? ¿Cuál era el contexto en el cual Dios va a cumplir su promesa? No era la mejor situación, hablando de manera política, social, nacional, incluso religiosa. Era una situación, era un contexto realmente deplorable. La religión judía había estado llena de apostasía, hipocresía, engaños durante mucho tiempo y estaba siendo gobernada no por un rey judío, no por un rey descendiente de David, no por un rey descendiente de Judá, está siendo gobernada por un extranjero. Están siendo dominados y gobernados por un extranjero. Y entre las peores cosas quizás que le sucedieron al pueblo judío es que por más de 400 años Dios no les dijo absolutamente nada. Por más de 400 años Dios se mantuvo en silencio con un pueblo el cual estaba acostumbrado una y otra vez a tener oráculos, a tener profetas, a tener personas que les revelen qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios va a hacer. El pueblo judío había pasado 400 años en silencio. Y antes de esto, en la época de los profetas, los judíos habían sufrido invasiones, conquistas, deportaciones, la destrucción del templo, el sacrilegio de su religión. Reyes paganos habían sacrificado cerdos en el lugar santo, en el templo. Era una nación realmente convulsionada. Era una época muy complicada para el pueblo judío. En lo religioso, era lo mismo. La religión judía se había convertido en un negocio para muchos. Y eso es lo que vamos a ver también en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Juan se nos presenta esto ya desde el capítulo 2, cuando Jesucristo tiene que sacar con azotes a los mercaderes del templo. La religión se había convertido para muchos en un negocio. Los saduceos se dedicaban a lucrar con la adoración, literal. No es nuevo, hermanos, lo que mucha gente hace en nuestra época, ya se hacía en aquella época también. Al mismo tiempo, no solamente era un negocio de dinero, sino también era un negocio de reputación, de estatus. Se utilizaba la religión para ser alabados por otros, para tener cierto estatus en la sociedad. Esos eran los fariseos. En las palabras de Cristo, hermanos, la nación era ciegos guiados por otros ciegos. Ahora, en lo político, que es en lo que Lucas nos está introduciendo en esta sección, estaban sometidos al Imperio Romano, el cual, si bien les daba cierta libertad religiosa, como era acostumbrado de los romanos, ellos daban libertad religiosa a aquellos que conquistaban. ¿Para qué? Para evitarse problemas, para evitarse complicaciones, para evitarse peleas, para evitar que la gente se levante en contra de ellos. Entonces les daban cierta libertad religiosa. Entonces los judíos de cierta manera podían con cierta libertad, podían adorar a su Dios, podían hacer sus sacramentos, sus sacrificios, su adoración, etcétera. Pero, hermanos, la realidad es de que no dejaba de ser un gobierno tiránico, que había conseguido manipular incluso al sacerdocio judío.
Ahora quizás ustedes no están muy involucrados y no entienden muy bien qué es el sacerdocio judío. Hermanos, la nación era dirigida por sacerdotes. Si no había rey, los sacerdotes eran los que dirigían la nación. Los sacerdotes supuestamente eran los que debían interceder entre Dios y el pueblo. Los sacerdotes eran los que debían hacer el sacrificio, los que debían presentar el sacrificio por el pueblo, por los pecados, los que debían presentarse como representantes ante Dios, como representantes del pueblo ante Dios. Y la realidad es que al haber estado dominados por personas como Herodes el Grande y los romanos, el sacerdocio judío incluso había sido manipulado y corrompido. Roma, en la época de Jesucristo, era quien decidía quién era sumo sacerdote y quién no. Eso, hermanos, ya era un ataque directo a lo que Dios había mandado en el Antiguo Testamento, cuando Dios había mandado claramente de qué linaje iban a venir los sacerdotes. No, ahora no. En esta época Roma es la que elegía quiénes iban a ser los sacerdotes, los sumos sacerdotes, según sus intereses egoístas. Y es por el estado de la nación que el liderazgo judío había cedido y hecho tratos incluso con Roma. Por eso, hermano, no te sorprenda que cuando lleguemos al final del Evangelio, los judíos estén dispuestos a aliarse con Roma, ¿para qué? Para matar a Cristo. Van a estar dispuestos a aliarse con sus enemigos. Van a estar dispuestos a aliarse con Roma, ¿para qué? Para matar a Cristo. Era una nación, era una religión realmente corrompida. No era un buen momento en la historia judía. No era un buen momento en la historia judía. Es por esto que en la llegada de Cristo, la llegada del Mesías sería como la llegada de la luz después de mucho tiempo de tinieblas. Es más, es eso lo que va a decir uno de los personajes en nuestro texto, Zacarías. Escucha el versículo 79 de este mismo capítulo. Esto es Zacarías hablando acerca de Cristo. Escucha lo que dice: para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de paz. Zacarías reconoce de que la situación del pueblo judío era realmente deplorable, a tal grado de mencionar de que estaban en camino de muerte, estaban en completa oscuridad. Ahora, si eres cristiano, esto no es sorpresa, ¿verdad? Siempre Cristo viene a dar luz en donde no hay luz. Siempre viene Cristo a dar vida donde no hay vida. Eso es normal, eso es algo común que vemos en la Escritura. Y Él verdaderamente vendría a salvar lo que se había perdido. Y es lo que Lucas nos está mostrando de alguna forma en este primer versículo que estamos estudiando el día de hoy, el versículo 5. Estaban dominados por Herodes el Grande, dominados por los romanos. Herodes era rey de Judea. No había un rey judío. Y recordemos de que el cumplimiento de la promesa del Mesías es de que Él debía ser rey. Y ahora estaban siendo dominados por un extranjero. Ahora debemos entender algunas cosas acerca de Herodes el Grande, que les va a ayudar a comprender un poco más cuando estudien, por ejemplo, el Evangelio de Mateo también. El padre de Herodes el Grande era Antipatro, el cual, por haber apoyado a Roma, incluso arriesgando su vida en una guerra que tuvieron con Pompeya, fue nombrado procurador de Judea. Eso es importante, hermanos. Aquí nos estamos topando, por si acaso, no con el César. No estamos hablando del César. Augusto César es el con el que nos vamos a topar más adelante. Aquí nos estamos topando con Herodes el Grande. Él no es específicamente el César, el emperador de Roma, sino es un procurador. Él es, y le gustaba llamarse rey. Era rey de Judea, estaba bajo su dominio cierta cantidad de territorio, específicamente Judea, Samaria y Galilea. Ahora, si a ustedes les interesa un poco la historia y leen un poco acerca de Herodes el Grande, podrían quizás llegar a pensar de que era un buen hombre. En algunos momentos, en algunas partes de su gobierno, se nos cuenta de que él disminuyó los impuestos, por ejemplo. En cierto momento, Herodes el Grande, en un momento de hambruna, estuvo dispuesto a fundir sus adornos de oro, los adornos de oro de su palacio. ¿Para qué? Para darle de comer a los judíos. Parecía un buen gobernante, sí, si solamente agarramos ciertos detalles de su gobierno.
No es por nada, hermanos, que dentro de los judíos también existían ¿quiénes? Los herodianos. Había gente que se sentía conectada a Herodes porque Herodes les había mostrado cierta bondad y cierta benevolencia. Pero aquí es donde debemos tener cuidado. Debemos ser muy cuidadosos de llegar a conclusiones apresuradas, pues, como cualquier hombre hambriento de poder, él estaba dispuesto, hermano, a hacer muchas cosas y regalar muchas cosas. ¿Para qué? Pero no porque le interese realmente a la gente, sino para mantener su dominio. Y ese es Herodes realmente. Ese es Herodes el Grande. Y eso es lo que normalmente hacen los tiranos, hasta nuestra época. No les sorprenda ver gobernantes y presidentes, etcétera, que empiezan a regalar por montones cosas. No es porque realmente les importe, es porque les interesa mantener su poder. Y ese era Herodes el Grande. Sabemos claramente que Herodes estaba embriagado con el poder, obsesionado con el poder, a tal grado que Herodes estuvo dispuesto a matar, escucha, a su propia madre por el poder. Mató a su hermano por el poder. Mató a una de sus 10 esposas por el poder. Mató a 3 de sus hijos por el poder. Mató a Alejandro, mató a Aristóbulo, y 5 días antes de morir mató a su hijo Antipater. Ese era Herodes. Ese era Herodes el Grande. Por esta causa, Augusto César se burlaba de Herodes. Y en uno de los escritos, en uno de los comentarios de lo que se conoce de Augusto César, se dice que él lo ridiculizaba, y de Herodes el Grande decía, mejor sería ser el cerdo de Herodes que su hijo. Porque como acabo de mencionar, Herodes no tenía problema de matar a sus propios hijos para mantenerse en el poder, aunque ya estaba a punto de morir. 5 días antes estuvo dispuesto a matar a uno de sus hijos y lo mandó a matar. Y era un hombre, hermanos, realmente corrupto. No sé si sabían, pero cuando Herodes ya él conocía de que estaba al borde de la muerte, él tenía tanto miedo de que la gente no lo llore, no haga luto por él, que mandó que cuando él muera, maten a una gran cantidad de judíos. ¿Para qué? Para que haya llanto en las calles. Ese era Herodes. Por la gracia de Dios, uno de sus hijos y su esposa no permitieron que eso pase. Pero esa era la condición en la que se encontraba el pueblo judío. Es por eso, hermanos, que no es sorpresa, en el Evangelio de Mateo nos topamos con que Herodes el Grande se entera de que llegó el rey de los judíos, y ¿qué va a hacer? Sin miedo va a mandar a matar a todos los niños de Belén, todos los niños menores de 2 años, muertos. Ese era Herodes el Grande. Ahora, hay algún dato interesante acerca de Herodes. Y es su descendencia. ¿De dónde es que él viene? ¿De dónde es que él llega? Herodes, irónicamente, era idumeo. Ahora, para muchos de ustedes, eso, ¿qué es? ¿Qué es ser idumeo? ¿Se acuerdan, hermanos, la historia de Jacob y Esaú? Dios le da una promesa a Abraham. Abraham tiene un hijo que se llama Isaac. Y luego Isaac tiene 2 hijos. Y la pregunta es, ¿quién va a recibir la promesa? De estos 2 son gemelos o mellizos quizás. Y nacen uno agarrado del tobillo del otro por pelearse por la primogenitura. Y entonces la historia nos cuenta de que Isaac se queda con la primogenitura. Isaac se queda con la primogenitura. ¿Y qué es lo que hace Esaú? Busca matar Jacob se queda con la primogenitura. Y Esaú, ¿qué busca hacer? Matar a Jacob. Y ahora este es un detalle importante, hermanos. ¿Por qué? Si ustedes leen Génesis capítulo 3, versículo 15, van a notar de que Dios no solamente prometió un Salvador, sino también Dios prometió una descendencia. Dios dijo de que va a haber un pueblo que es suyo, y también va a haber una descendencia que le pertenece a Satanás, que por ende va a intentar destruir al linaje divino, a la descendencia de Dios, al pueblo de Dios. Y en la historia de Jacob y Esaú se ve eso. Jacob recibe la promesa. Jacob es aquel que Dios escoge para que de él llegue el Mesías. Y Esaú, ¿qué busca hacer? Matarlo.
Y ahora lo interesante y cómo se relaciona esto con nuestro tema de Herodes el Grande en esta sección, es de que Herodes el Grande, escucha, era descendiente de Esaú. Esaú era el padre de Edom, que significa rojo, porque se sabía porque el rojo estaba íntimamente ligado con el nombre de Esaú. Y Edom es la nación de donde surgió Herodes el Grande, el cual de manera irónica es el que, después de que Esaú intentó matar a Jacob, al linaje divino, llegamos al Nuevo Testamento y esa lucha continúa. Este idumeo va a intentar matar al Mesías. Este idumeo va a intentar matar al Hijo de Dios. Y esa es la situación, hermanos, en la que se encuentra el pueblo judío. No tienen rey, no hay Mesías. Es una situación de mucha convulsión social, es una situación de mucha inestabilidad política. Están oprimidos, están sometidos al gobierno romano corrupto. Y Lucas comienza su relato mostrándonos eso. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea. Pero de aquí en adelante ahora Lucas nos va a mostrar los personajes del cumplimiento de la promesa. Y nos topamos, hermanos, después de haber hablado del trono, ahora nos vamos a ir y nos vamos a dirigir a una pareja bastante humilde, llamado Zacarías y Elizabeth, esta pareja. Y es muy grande el contraste que Lucas nos muestra acá, porque pasamos de un hombre inmoral, tirano, asesino, a una pareja íntegra, de corazón, a una pareja pura y verdaderamente al servicio de Dios. Y estos son los padres de Juan el Bautista. Escucha lo que dice el versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Entonces ahora nos topamos con los personajes. Dos personajes sumamente importantes en el relato de Lucas. Zacarías. Zacarías, hermanos, en la Biblia es un nombre muy repetido, es bastante común, por lo menos hay 30 Zacarías en la Escritura. Pero es interesante el nombre de Zacarías. Zacarías significa Jehová ha recordado, Jehová ha hecho memoria. Y como nosotros conocemos, una y otra vez Dios en el Antiguo Testamento va a recordar que su promesa. Es por eso que no va a destruir a la humanidad, es por eso que no va a destruir incluso al pueblo judío, porque va a recordar su promesa, la promesa del Mesías. Y se nos cuenta de que este Zacarías era un sacerdote. Esta, como ya he mencionado, era una de las labores más importantes dentro del pueblo judío. Después del sumo sacerdote estaban los sacerdotes. Ahora, ¿qué hacían los sacerdotes? Gobernaban, hacían los sacrificios, servían en el templo. 2 veces al año el sumo sacerdote entraba al lugar santo. También enseñaban. Tenían que ser descendientes de Aarón, y se nos dice en este pasaje de que específicamente Zacarías era descendiente de la orden de Abdías. Ahora no los quiero marear con nombres extraños, pero eso es importante. ¿Por qué? Porque ser de la orden de Abdías significaba de que él era descendiente directo de uno de los hijos de Aarón, el primer sacerdote. Aarón tuvo un hijo, varios hijos, 2 murieron, Nadab y Abiú, el Levítico capítulo 10, y quedó Eleazar. Y es de Eleazar que llega la orden de Abdías. Y Abdías y Zacarías, se nos dice acá, era un descendiente de Abdías. Ahora, alguien que conozca la historia me va a decir un momento, pero en la deportación babilónica se perdieron realmente los registros del sacerdocio y del linaje, y eso es verdad. No podemos decir con completa seguridad que era descendiente de Abdías, pero aquí la Biblia lo presenta así, como descendiente de Abdías. Ahora, este hombre al parecer era sumamente devoto a su servicio a Dios. Y no solamente al parecer, estoy seguro de eso. Una de las evidencias es de que decide casarse con una mujer llamada Elizabeth. Y ella, como dije, probablemente es una evidencia de que Zacarías era un hombre realmente devoto. Escucha, a los sacerdotes de aquella época solo se les requería o se les pedía que se casen con una mujer virgen, judía,
Incluso podían casarse con una viuda de muy buena reputación. Pero Zacarías por algún motivo eligió a Elizabeth. Y se nos dice en el versículo 5, había en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas ¿de quién? De Aarón. Zacarías había elegido no cualquier mujer dentro del pueblo judío, sino una descendiente de Aarón. ¿Qué significa eso? De que Elizabeth también era hija de otro sacerdote. Elizabeth también era hija de sacerdote. E incluso Elizabeth tenía el mismo nombre que la esposa del primer sacerdote, Aarón. La esposa de Aarón se llamaba también Elizabeth. Ahora, esos quizás son simples detalles, hermano, pero sinceramente a mí me llaman la atención y yo creo que es algo que nos muestra la devoción que tenía y el interés que Zacarías tenía por cumplir su rol. Cumplir su rol como sacerdote, alguien que realmente se tomaba en serio el servicio que Dios le había encomendado. Toda su familia estaba ligada al sacerdocio, toda su familia estaba ligada al sacerdocio y al servicio a Dios en el templo. Y esto, como dije, es probablemente una evidencia de que él era muy devoto, pero no solamente es probable, sino estoy seguro. ¿Por qué? Por lo que dice el versículo 6, escucha. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Este, hermanos, es un detalle importante. Por lo que acabo de explicar al principio del contexto y situación religiosa en la cual se encontraba el pueblo judío. Era una situación muy terrible, mala. La religión había sido corrompida. La religión estaba llena de hipocresía. Pero nos topamos ahora en el Nuevo Testamento, iniciando el Evangelio de Lucas, con dos personas que Cristo hubiera dicho, estos son verdaderos judíos. No sé si se acuerdan, Jesucristo en Juan capítulo 1 se encuentra con Natanael. Y a Natanael Jesucristo le dice, este es un verdadero judío. ¿Por qué Cristo utiliza este tipo de frases? Porque, como el apóstol Pablo nos va a decir en Romanos 2, en Romanos 9, no todo el que se llamaba judío era realmente judío. No todo el que por descender de Abraham era realmente parte del pueblo de Dios. Pero nos encontramos en este texto con dos personas que verdaderamente eran judíos, delante de los ojos de Dios. Este es Dios, hermanos, hablando de Zacarías y de Elizabeth. Está bien, es Lucas el historiador, pero sabemos que Lucas fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces Dios dando el testimonio de quién era este hombre y esta mujer. Y en una época en la que la religión era tan hipócrita, en una época en la que Jesucristo va a confrontar a los líderes judíos y les va a decir que son sepulcros blanqueados, que por fuera se ven lindos, pero por dentro están llenos de muerte, nos encontramos comenzando el Evangelio de Lucas con un hombre y una mujer de los cuales se va a decir que eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Jesucristo va a decir en el Sermón del Monte de que la mayoría de los judíos lo único que querían era ser vistos por los demás. Hacían ayunos, oraciones, ocupaban las primeras filas del templo. ¿Para qué? De las sinagogas, perdón. ¿Para qué? Para aparentar simplemente algo, pero estos no eran Zacarías y Elizabeth. Había mucha gente hipócrita, había mucha gente que aparentaba ser algo que realmente no eran, pero ese no era Zacarías y Elizabeth. Zacarías y Elizabeth eran verdaderos judíos, o como ahora los llamaríamos verdaderos cristianos. Eran verdaderos cristianos. Y como verdaderos cristianos tenían dos características fundamentales. Y eso es lo que hoy día quiero mostrarles en este versículo 6. Porque si lo dejo así, puede causar muchas malas interpretaciones, ¿sí? de lo que estamos viendo acá. Zacarías y Elizabeth tenían dos características que tiene todo cristiano, todo verdadero judío, por así decirlo, de aquella época. ¿Cuáles son esas dos características? Ellos habían sido justificados y ellos habían sido santificados. Ellos habían sido justificados y estaban siendo santificados. Ahora, ¿cómo sé esto? Escucha lo que dice una vez más el versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios. Ahora, ¿qué significa eso de justos? Si tú lo lees, hermano, así de pasada, puedes cometer errores. Puedes pensar de que Zacarías y Elizabeth eran perfectos. No eran perfectos. No hay nadie perfecto. Jesucristo va a decir, en este mismo evangelio, solo hay uno bueno, Dios.
No hay nadie bueno, no hay nadie realmente justo, no hay nadie. El apóstol Pablo, Romanos capítulo 3, versículo 10, no hay nadie bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos nos desviamos, aún somos inútiles, no hay ni uno justo, nadie. Isaías 64, versículo 6, toda la justicia del hombre para Dios es ¿qué? Trapos sucios. Entonces, ¿qué significa de que Zacarías y Elizabeth eran justos delante de Dios? ¿Qué es lo que significa? Es de que ellos habían sido justificados, hermano. Eso es lo que debe significar en el contexto del Nuevo y del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan Abraham? Capítulo 15 de Génesis, versículo 6. Se dice, Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. Zacarías y Elizabeth eran creyentes. Ellos creían en el Mesías, aunque no había llegado todavía. La fe es lo que los había hecho justos, hermanos. Ellos eran un hombre y una mujer, una pareja, un ejemplo bastante bonito, ¿sí? De una pareja de creyentes. Ellos creían en el Mesías y es por eso que habían sido justificados. Es eso lo que tiene que significar acá de que eran justos delante de Dios. Dios había declarado justos a Zacarías y Elizabeth. ¿Por qué? Porque ellos habían creído en su promesa. Y es algo que vamos a verificar en las siguientes exposiciones. Vamos a verificar, hermano, y esto sí les va a llamar la atención, de que cuando Zacarías tenga a su hijo, Juan el Bautista, adivinen de qué se va a alegrar. No se va a alegrar de Juan el Bautista, se va a alegrar porque sabe que va a llegar el Mesías. Escucha el versículo 68 y 69. Su hijo acaba de nacer, ¿sí? Y escucha lo que va a decir versículos 68 y 69. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Acaba de nacer su hijo y de lo que Zacarías va a dar gracias es ¿por qué? Porque se dio cuenta de que va a llegar Cristo, va a llegar el Mesías. Ellos eran verdaderos creyentes, hermano. Zacarías probablemente conocía lo que decía Isaías 53. Conocía, entendía la promesa de la cual ahora estamos exponiendo que estaba cumpliéndose. Conocía Isaías 53, donde se promete a un siervo sufriente, el cual iba a llevar las cargas y el pecado de su pueblo. Y es por eso, hermanos, que Zacarías y Elizabeth se los conoce como justos delante de Dios. Ellos habían sido justificados porque por la fe que tenían en el Mesías. Y ahora aquí hay un detalle que tiene que quedarse en ustedes. ¿Cuál es este detalle, hermanos? En el Antiguo Testamento, antes de que Cristo llegue, la gente igual se salvaba por la fe. Lamentablemente, dispensacionalistas y otras ramas muchas veces yerran en esto y creen que ha habido diferentes etapas en las que una etapa la gente se salvaba por las obras, otra etapa se salvaba por la ley, etc. No, siempre han sido salvos por la fe, siempre, desde el principio. Y hemos estudiado esto en detenimiento y en profundidad en Romanos capítulo 4, donde Pablo va a usar el Antiguo Testamento para mostrar que personajes como Abraham y David habían sido justificados por la fe, habían sido declarados justos por la fe. En el Antiguo Testamento era igual. Antes de que llegue Cristo, estamos viendo acá de que había personas que eran justas delante de Dios. ¿Y esto es por qué? Porque ellos creían en la venida del Salvador. Esa es la diferencia, la única diferencia que tenemos con los que se salvaban en el Antiguo Testamento. Ellos creían en lo que iba a venir. Nosotros creemos en aquel que ya vino. Solo esta es la diferencia. Pero la fe es la misma. La fe es en el mismo Salvador. Y Zacarías y Elizabeth habían sido justos delante de Dios por eso, eran creyentes. Pero, como en todo verdadero creyente, ellos estaban siendo santificados. Ellos estaban siendo santificados. ¿Cómo sé esto? Escucha lo que dice el versículo 5. Ambos eran justos delante de Dios. Y escucha, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ahora, sinceramente, hermanos, amo esta sección de Lucas. Realmente me gusta esta sección de Lucas. ¿Por qué? Porque vivimos en una época en la que la gente intenta excusar que los cristianos vivan en pecado. Y la gente incluso intenta utilizar la Biblia para excusar de que los cristianos vivan en pecado. Pero Zacarías y Elizabeth son la prueba de que un cristiano que verdaderamente ha puesto su fe en Cristo, escucha, puede vivir de manera irreprensible.
Un cristiano que ha sido justificado también es santificado, incluso en tiempos difíciles como lo eran en aquella época. La época en la cual estaban siendo gobernados por Herodes el Grande, al cual ya he mencionado. Y hermanos, me gusta recalcar este versículo. ¿Por qué? Porque a la gente, hermano, lamentablemente en nuestra época, lamentablemente lo digo, y no de manera correcta, porque alguna vez hemos estudiado la vida de David, pero hermanos, les gusta a veces hablar de David. ¿Para qué? Para justificar sus pecados. Y entonces David cayó, y les gusta hablar de Abraham, y de Abraham mintió, y Abraham también pecó, entonces yo también. Aman hablar a veces de David y de Betsabé. Pero ¿cuántas veces has escuchado a los cristianos hablar de Zacarías y Elizabeth? ¿Qué tal? Que la Biblia se dice de que eran justificados y que andaban irreprensibles en los mandamientos del Señor. ¿Eso también puede pasar? Está bien, David cayó, pero incluso de David nos dice 2 Reyes capítulo 15 de que él anduvo perfecto en todas las ordenanzas de Dios, salvo por lo de Betsabé y de Urías. Pero ¿cuántas veces escuchas más bien utilizar a personajes como Zacarías, como Elizabeth, o como Job, o como Daniel en el Antiguo Testamento, para mostrar de que una persona que ha sido justificada, que ha creído en Cristo, verdaderamente puede andar irreprensible? Lamentablemente incluso esto le hacen al apóstol Pablo. Me he topado con personas que lo que conocen del apóstol Pablo es Romanos 7. Donde Pablo dice todo lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, eso no hago. Y Pablo dice, yo peco. Y entonces la gente dice, ¿viste? Pablo pecaba, entonces por eso yo también peco. Vayan conmigo a 2 Tesalonicenses 2:10 y escuchen lo que el apóstol Pablo va a decir de sí mismo. Algo muy parecido a lo que leemos de Zacarías y de Elizabeth. 1 Tesalonicenses, versículo 2. Capítulo 2, versículo 10. Vosotros sois testigos, dice Pablo a la iglesia de Tesalónica, y Dios también, de cuál santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Sí, hermano, Pablo luchaba con el pecado, no estoy mintiendo, no estoy diciendo que no. Pero Pablo dice, yo también vivía así, y ustedes son testigos de eso, cuán justa, santa e irreprensible nos hemos comportado entre ustedes. Un cristiano, hermano, puede vivir irreprensible. Zacarías y Elizabeth estaban siendo santificados, y esta es la muestra de eso. Andaban irreprensibles. Ahora, esa palabra andar es importante. ¿Qué significa ser irreprensible? No significa por si acaso ser perfecto, sino significa tener una vida que lo que caracteriza esa vida es hacer lo correcto. Y todo cristiano, hermano, tiene el poder de hacer eso, no sé si sabían. Escucha lo que Pablo va a decir, Romanos capítulo 6, versículo 12. Después, como hoy día estoy haciendo, después de haber lidiado Pablo con el tema de la justificación y cómo Dios nos justifica por la fe en Cristo, escucha lo que Pablo va a decir acerca de aquellos que han sido justificados por Cristo. Versículo 12, que Romanos 6, 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y como hemos estudiado en aquella época, Romanos capítulo 6, lo que Pablo está diciendo es de que la gracia de la salvación viene acompañada ¿de qué? De la gracia de la santificación, de la gracia de una nueva vida que ahora puede vivir de una manera completamente distinta. Y esos eran Zacarías y Elizabeth. No eran perfectos, y en eso nos vamos a topar la próxima semana o en las siguientes semanas con que Zacarías va a equivocarse. Incluso va a pecar por dudar de Dios. Pero la Biblia nos menciona de que la característica que a ellos, la forma en la que vivían, la forma en la que su vida estaba siendo caracterizada, era por vivir devotos a Dios, hermano. Un cristiano puede hacer eso. No estoy diciendo que no pecamos, pero creo que una evidencia clara es Zacarías y Elizabeth, como he mencionado también a Job o a Daniel, de que un cristiano puede vivir de una manera completamente distinta.
Y esta, hermanos, es la prueba de que Zacarías y Elizabeth eran verdaderos creyentes. ¿Por qué? Porque a los que Dios justifica, a los que Dios declara justos, Dios también santifica. 1 Corintios 1:30. Mas por Él están vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación y redención. Lo que se dice de Zacarías y Elizabeth es algo que fue algo que es una característica de todo verdadero creyente. Y hermanos, y esto es interesante porque se nos dice en versículo 6 de que andaban de esta forma. Y en el versículo 7 nos vamos a topar de que ya son ancianos. O sea, ellos han vivido una vida de esta forma. Se puede. El cristiano puede. Y Zacarías y Elizabeth, hermanos, todavía no van a tener la dicha que nosotros tenemos de conocer a profundidad lo que Cristo hizo, lo que Cristo iba a hacer. Nosotros sí. Es por eso que teólogos de la antigüedad van a especificar este tipo de cosas. Dios no justifica a ningún hombre sin también santificarlo, y es lo que vemos acá. Aquel que desprecia la santidad es porque no ha sido justificado, va a decir otro autor. Pero Zacarías y Elizabeth no eran así. Ellos verdaderamente habían sido justificados. Y habían andado rectamente. Habían andado irreprensiblemente en las ordenanzas del Señor, a pesar, escucha, de las dificultades a su alrededor y también de los problemas dentro de su relación. Escucha el versículo 7. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Varias cosas que recalcar de ese versículo. Uno, hermanos, es de que alguien que es justificado y está siendo santificado, eso no significa de que no vayan a haber problemas, por si acaso. Y ahora, tal vez a ti no te llama mucho la atención lo que dice el versículo 7. Pero, hermanos, en aquella época, una de las peores cosas que le podía suceder a una pareja, y específicamente a una mujer, era no poder tener un hijo. Era ser estéril. Era un motivo incluso por el cual muchos hombres abandonaban a las mujeres. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo sufrió Raquel por no poder tener un hijo? A tal grado que dijo, mátame, Dios, o dame un hijo. Porque era realmente algo terrible. Ahora, yo sé que no entendemos eso en una época en la que los hijos no se ven como un regalo, sino se ven como una carga. Pero no era esa época. No era nuestra época, perdón, la época en la que vivían ellos. Entonces este hombre y esta mujer que habían sido justificados, estaban siendo santificados, tenían una vida devota hacia Dios, no significa de que no tenían problemas. Elizabeth era estéril, no habían podido tener hijos. Pero hermanos, en medio de todo esto, en medio de todo este contexto, en medio de personajes como Herodes, Zacarías, Elizabeth, Dios va a cumplir su promesa. Y es así como comienza esta sección en el Evangelio de Lucas, en la cual Él quiere mostrarnos cómo Dios en su providencia, Él no se ha olvidado de la promesa de un Mesías. Cómo Dios en medio de toda esta maldad, en medio de toda esta corrupción, ha guardado un pueblo para sí. Ejemplo, Zacarías y Elizabeth. Y no se ha olvidado de aquello que Él ha prometido desde el principio. Incluso como el apóstol Pedro nos dice desde antes de que haya sido creado el mundo. El pacto de redención que Dios hizo desde antes de la fundación del mundo. Y Dios va a cumplir esa promesa. Y con lo que nos estamos topando en estas secciones con eso. El inicio del cumplimiento de esta promesa. Lo cual vamos a continuar la próxima semana. Vamos a orar, ¿sí? Gracias, Señor, te damos esta noche por este tiempo que nos has dado de estudio. Te agradezco, Dios, por todo lo que podemos aprender, Señor, y reflexionar en tu palabra. Y te ruego, Dios, de que tú estés preparando nuestros corazones, poniéndonos, Señor, en el contexto en el cual tú decidiste mandar a tu Hijo para morir por nosotros. Y que nos ayudes a entender tu fidelidad, nos ayudes, Señor, a comprender tu poder, tu soberanía, cómo tú, Señor, cuando prometes algo lo cumples, más allá de las circunstancias, más allá de las situaciones políticas, sociales, religiosas, incluso familiares, como hemos visto ahora con Zacarías y Elizabeth. Tú cumples la palabra que tú has prometido.
Te agradecemos, Dios, por eso y te ruego de que tú puedas llenarnos, Señor, de esa ansia de conocer más este Evangelio y conocer cómo es que todo esto se va a llevar a cabo. En el nombre de Jesús. Amén.